Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde y les voy a invitar en nuestra segunda lectura, profeta Isaías, en el Antiguo Testamento, el capítulo 59. Vamos a leer el versículo número 1. Libro del profeta Isaías, capítulo 59, versículo número 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Y nuestro tema para esta tarde se titula Poder de Dios para salvar pecadores. Poder para salvar pecadores. El profeta Isaías tuvo su ministerio aproximadamente 700 años antes de Cristo. Estamos hablando de 2700 años atrás, cuando él se levanta en nombre de nuestro Dios para poder llamar al pueblo al arrepentimiento, para poder llamar al pueblo a estar a cuentas con Dios. Y Isaías es conocido como uno de los más grandes profetas por el alcance de sus profecías. Isaías, por inspiración divina, nos dejó uno de los capítulos más conocidos de la Biblia, Isaías 53, donde se describe con una exactitud tremenda los sufrimientos de nuestro Salvador, más de 40 profecías cumplidas allí. No vamos a hablar de estadísticas, pero obviamente los matemáticos dicen que las probabilidades de que todo lo que se cumpliera allí era de uno en un número muy grande, y todo aquello fue cumplido en Cristo de manera precisa, de manera exacta. Así que es un profeta muy recurrido para poder hablar acerca del mensaje de nuestro amado Salvador. Pero lo que él menciona acá no solamente es para aquel pueblo 2700 años atrás, sino es un mensaje que tiene gran valor también para nosotros hoy en día. Un mensaje que deberíamos prestar atención, un mensaje que deberíamos estar atentos, porque básicamente lo que hace no solamente es mostrar la realidad de personas, de un pueblo hace 2700 años, sino que también es una descripción clara, una descripción muy evidente acerca de la realidad aún de los hombres en este tiempo. Y si me acompaña el capítulo 58, en el versículo número 1, porque aquí comienza el profeta Isaías hablando acerca de este llamado: clama a voz en cuello, no te detengas. Dice, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Entonces comienza a describir la realidad del pueblo. Versículo número 3. ¿Por qué dicen ayunamos? Tenían una vida religiosa, de ceremonias. ¿Por qué ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Entonces, esto es algo muy particular, no solamente a aquellos años, sino a la naturaleza del ser del hombre, porque la pregunta es, ¿será acaso culpa de Dios? ¿Será acaso que él había tapado sus oídos de manera tal que no era capaz de oír lo que ellos estaban haciendo, lo que estaban diciendo? Entonces, eso es lo que el profeta va ahora a responder aquí en el capítulo 59. Cuando ellos dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? ¿Por qué hicimos tal y cual cosa, pero no estuvo tu oído atento a nuestro clamor, a lo que hacíamos? La pregunta es, ¿por qué? ¿Será culpa de Dios? ¿O habrá una razón que es ajena a Dios? Y eso es lo que Isaías aquí entonces ahora en el versículo número 3 y 5 va a responder, la razón por la cual entonces lo que ellos hacían no tenía ningún valor delante de Dios. Y digo que esto es útil para este tiempo, es útil para nuestros días y es útil para cada uno de nosotros, porque ocurre lo mismo para la sociedad actual. Queremos que Dios nos escuche, pero queremos que Dios nos escuche bajo nuestras propias ideas, bajo nuestros propios pensamientos, bajo nuestros propios razonamientos. Así que si Dios me ha de escuchar, quiero que sea de acuerdo a lo que yo quiero que sea. Que no me exija tanto, que no tenga que cambiar mi estilo de vida, que no tenga que buscar la santidad, sino más bien yo pueda tener alguna pincelada de religiosidad, pero pueda continuar haciendo lo que he hecho toda mi vida, aquellas cosas que disfruto. O tal vez cuando hay enfermedad, cuando hay dificultad, ahí oramos, ahí hacemos cosas, pero pidiendo que Dios simplemente responda a una necesidad temporal y material sin considerar nada más que estas cosas inmediatas. Y es obvio, es indudable que Dios no ha de responder
no ha de actuar cuando vamos de una manera egoísta, cuando vamos de una manera pensando en nuestros propios razonamientos, una idea egocéntrica, buscando los beneficios tan solo de Dios para nuestra vida aquí en la tierra, pero sin considerar lo realmente importante, lo realmente valioso que nosotros deberíamos considerar. Entonces, el profeta responde, no se ha cortado la mano de Jehová. Esto no es culpa de Dios. Esto no es algo que Dios haya cerrado tal sus oídos que no es capaz de escuchar lo que la gente ora, clama o hace. No, sino que aquí nos da la razón el profeta de este problema, porque el versículo número 1 dice, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios es inmutable, Él sigue siendo el mismo por los siglos, por siempre y para siempre. Pero aquí en el versículo 2 se presenta el problema. Aquí nos muestra la realidad, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Aquí está el pero, el famoso pero. Esta es la razón. Esta es la razón por la cual Dios no oía la oración de esos hombres, porque no era más que una oración egoísta, eran ceremonias para tranquilizar sus conciencias, eran rezos que hacían, oraciones que repetían, pero sin ningún trasfondo, sin ninguna verdad en su corazón, simplemente lo hacían, o para que los vieran, o para que la gente pensara que ellos son religiosos, o simplemente para tranquilizar en algo aquella conciencia que tenían. Así que hay un pero aquí, pero vuestras iniquidades. No es que Dios no pudiera actuar, no es que Dios no pudiera oírlos, sino que ellos no se aproximaban a Dios con sinceridad. Ellos no se aproximaban a Dios como deberían hacerlo. Entonces aquí se nos presenta que es el hombre el que está rebelado en contra de Dios. Es el hombre que está en contra de Dios cada día de su vida. Y esa rebelión que hay en el hombre es producto del pecado que hay en él, de la maldad, del engaño, del egoísmo y todas aquellas cosas que la Biblia las presenta como pecado y aquí que se presenta como iniquidad. Vuestras iniquidades, vuestro pecado, vuestra maldad, vuestro orgullo, vuestro egocentrismo, todo aquello es lo que finalmente ha provocado una división. Es como que hubiera un gran monte, un gran cerro, donde se ha ido acumulando ya no solo la naturaleza, que es pecadora, sino cada pecado, cada práctica, cada día de nuestra vida y comienza a ser impasable. Esa es la idea que tenemos aquí. Hay una división. O si pensamos que hay un río muy grande, de tal manera que es imposible que lo podamos cruzar a nado. Hay división, no podemos llegar al otro lado porque nuestras maldades, nuestros pecados nos han provocado división. Eso es lo que dice el texto. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Así que producto de ese pecado es que se ha levantado una barrera enorme. De tal manera que el hombre ahora no puede alcanzar a Dios. Pecado, toda transgresión a las leyes santas, a los estándares justos de nuestro Dios. Debemos recordar que hemos sido creados para la gloria de Dios. Dios nos creó. Somos creación suya y fuimos creados para vivir en obediencia a Dios, para someternos a sus normas, para poder vivir de acuerdo a sus normas, estándares, estatutos, y allí hallar verdadera felicidad, verdadera paz, esa paz que es como agua entre las manos para el hombre. Esa paz que la busca, la anhela, pero que no la puede encontrar. ¿Hay algo que le trae placer y se esfuerza en lograrlo? El punto cuando lo tiene, se da cuenta que no es más que una puerta que se abrió para encontrarse con otra puerta al otro lado. Y el pecado precisamente es lo que ha afectado a todo el ser del hombre. Hemos sido creados para la gloria de Dios, pero el pecado alteró todo aquello. Y ese deseo de obediencia total, ese anhelo por la gloria de Dios, ese anhelo por las cosas santas, ha desaparecido. Así que ahora ya no hay más que indiferencia a Dios. Ya no hay más que enemistad para con Dios. Así que el pecado tiene prisionera nuestras vidas sin que podamos hacer nada para librarla de aquella condición. Todo pecado, cada desobediencia, cada indiferencia impide que podamos honrar al Señor. Mentiras, engaños, no buscar a Dios, rechazar a Dios, no considerarle ninguno de nuestros caminos, todos y cada uno de nuestros pecados nos separan, crean un abismo entre Dios y el hombre. Y eso es lo que el profeta está diciendo aquí.
Vuestras iniquidades, vuestros pecados, vuestras maldades han hecho división, separación entre vosotros y vuestro Dios. Y esas son las consecuencias de la enemistad para con Dios. En primer lugar, división entre vosotros y Dios, entre el hombre y Dios, y el hombre no puede alcanzar la gloria de Dios, no puede cumplir el objetivo para el cual fue creado, no puede obedecer a Dios como Dios demanda que se le obedezca, está imposibilitado, está incapacitado para lograrlo. Pero no solamente hay una división, sino que esa división es que nos aparta de Dios, nos hace enemigos de Dios, nos hace extraños delante de Dios. No podemos tener acceso a Dios, no podemos nosotros por nuestros propios méritos tener audiencia en las cortes celestiales. Y todo lo que el hombre es, todo lo que el hombre hace, cada instante de su vida, cada segundo de su existencia está definido por esta realidad. El hombre es pecador. El hombre está separado de Dios y no hay absolutamente nada que por sí mismo pueda hacer para poder establecer una vez más la comunión con Dios o ser reconciliados con Dios basados, insisto, en sus propios méritos, en sus propios esfuerzos. Porque la naturaleza del hombre está contaminada por el pecado. Queremos vivir para nosotros. Y bajo la filosofía del aquí y el ahora, el carpe diem, comamos y bebamos, mañana moriremos. Y hay algo que el pecado hace, que nos hace perder el sentido de la eternidad. Porque no pensamos en las cosas eternas. No pensamos en que cuando muramos el cuerpo va a ir a la tierra, pero el alma va a volver a Dios, a quien lo dio, para rendir cuenta. Nos olvidamos de aquellas cosas. De repente tenemos que ir a un velorio, a un funeral, y esos pensamientos vienen a nuestra mente. Tal vez comenzamos a meditar en nuestro pasado, las cosas que hemos hecho, viene cierto remordimiento, para luego simplemente al cabo de los días olvidarnos de todo aquello. Y una vez más enfocarnos en esta vida que está centrada en nosotros mismos, en el aquí y en el ahora, sin considerar en absoluto la eternidad. Eso es lo que produce el pecado en el hombre. Eso es lo que produce las iniquidades en el ser humano. Una división, una separación entre el hombre y Dios. De tal manera que ahora el hombre está apartado de Dios, es enemigo de Dios. Y nos olvidamos completamente que un día tendremos que dar cuenta delante de Dios. Peor aún, nos trae una falsa autodeterminación. Nos creemos dueños de nuestro propio destino. Nos creemos dueños de nuestra propia vida, sin saber que el mañana no nos pertenece. Nadie de los que está aquí puede decir, el próximo domingo voy a asistir. Es más, nadie tiene la plena certeza y seguridad ni siquiera de que mañana vamos a estar con vida. Nadie lo puede hacer. Nadie puede tener esa seguridad plena, absoluta, total, de que el miércoles vamos a poder despertar y saludar a nuestra familia el jueves o el viernes. Pero el pecado nos hace sentir dueños del tiempo, de la vida, de todas las cosas. Porque eso es lo que hace. Nos apaga ese sentido de eternidad, ese sentido de dependencia del Creador para hacernos creer que somos dueños de nuestra propia vida. La iniquidad, la rebelión, el pecado delante de Dios. Y esto se manifiesta en varios aspectos, ahora en aspectos prácticos, como esto lo vemos en el día a día. En el versículo número 3, aquí están expresadas de una manera bastante hermosa la manera en cómo día tras día esta rebelión, este pecado se manifiesta en el ser del hombre. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Aquí está todo el ser del hombre involucrado aquí. Está la mente, están los pensamientos, están las palabras, están las acciones mostradas aquí. Todos y cada una de las cosas que el hombre hace, piensa, siente y todo está expresado aquí, contagiado, contaminado por el pecado. Vuestras manos y vuestros dedos que representan las acciones, las cosas que el hombre hace, dice que están contaminadas de sangre, y los dedos, aquellas cosas más pequeñas tal vez donde nadie nos ve, donde estamos representando al profeta, las cosas que tal vez hacemos cuando nadie nos acompaña, nuestros pensamientos que nadie puede conocer, aquello también está lleno de iniquidad. Vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad. Añade vuestros labios, vuestras palabras pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Versículo número 4 aún nos habla de este pecado en un contexto social. No hay quien clame por la justicia,
ni quien juzgue por la verdad. Más bien el hombre confía en vanidad, en cosas que son vacías, que no tienen un sustento. Hablan vanidades, conciben maldades, hay un plan para pecar, sus pensamientos están inclinados al mal y esos pensamientos ahora dan a luz, dice el profeta, iniquidad. Esa es la práctica de lo que es el pecado en el ser del hombre. Todo aquello es lo que aumenta esa barrera entre Dios y el hombre. Así que, ¿qué es lo que hace el hombre? Trata de construir puentes, trata de construir caminos, trata de hacer algo para por sus propios medios buscar aquella reconciliación con Dios. Por ejemplo, buscarán en la religión externa, de ritos, de ceremonias. ¿Cuántos dicen, hey, si yo me bauticé, yo hice la primera comunión, yo cumplí tales sacramentos en tales iglesias, así que ahora no necesito nada más? Y por medio de aquellas cosas, lo único que están haciendo es trazando puentes, pensando que de esa manera ellos pueden ser reconciliados con Dios o echar abajo aquella montaña que ha separado al hombre de Dios. Ritos, ceremonias. Otros pensarán en una vida moral, no le hago mal a nadie, vivo mi vida tranquilamente. El problema es que el profeta ya nos ha desnudado aquí con respecto no solamente a si le hacemos mal a otra persona o no, sino las motivaciones por las cuales aquellas cosas se hacen o las motivaciones por las cuales aquellas cosas no se hacen. Así que el problema básicamente radica en el corazón. Y este no es un problema menor. Esto no es algo que debamos considerarlo de manera superficial. Porque básicamente la condición del hombre, entonces, lo presenta Pablo de manera resumida, es que somos extraños, somos enemigos en nuestra mente, de tal manera que aquello nos lleva a hacer malas obras. Todas aquellas cosas que se hacen, se piensan, aquellas cosas que se sienten, no son más que la manifestación de una realidad, de un corazón caído, de un corazón que está lleno de iniquidad, que ha producido una división total y completa entre Dios y el hombre. Y esa es la raíz de esta barrera, un corazón que está contagiado por el pecado. Un corazón del cual vienen malos pensamientos, un corazón del cual vienen malas palabras, un corazón del cual viene el odio, la maldad, el engaño, todo, absolutamente todo aquello. Entonces, eso es lo que el profeta está diciendo aquí. Vuestras iniquidades, vuestra maldad ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y el profeta es como le dijera, ustedes tratan de tapar esto por ceremonias, por ayunos, como dice el capítulo 58. Es una humillación falsa, no es una humillación verdadera. De tal manera que buscan por medio de actitudes, por medio de moralidad externa, lo que buscan es precisamente romper aquella división, aquella separación. Pero no, eso no es posible, porque vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. Y queridos amigos, esa es una realidad a todo ser humano. Estás aquí en Chile, puedes estar en Argentina, puedes estar en Estados Unidos, puedes estar en Europa, puedes estar en Asia, en cualquier lugar de este mundo. Esta es una realidad a todo ser humano. Por eso es que esto no solamente fue para 2700 años atrás, sino que también es muy claro que es una verdad para cada uno de nosotros. Así que analizamos nuestra vida. ¿Cómo es que esta realidad se manifiesta en tu propia vida? ¿Cómo es la manera en que esta iniquidad, este corazón perverso delante de Dios se manifiesta en tu día a día? Cada uno de nosotros tendrá que responder a aquella pregunta. Pero cada una de esas respuestas no son más que precisamente la manifestación de esa separación que hay entre Dios y el hombre, y el deseo del hombre de vivir autónomo de Dios para sí mismo y no para aquel que le ha creado. Así que este es un problema de toda raza humana. Acompáñame al versículo número 16, porque mira lo que dice el Señor: y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, quien mediara por otros hombres. No había nadie que pudiera ponerse en medio, que fuera el puente para que el hombre pudiera estar reconciliado con Dios. No hay justo ni aun uno, dice el salmista, también citado por el apóstol Pablo en Romanos. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios.
No había ningún hombre, no había absolutamente nadie de que pudiera interponerse y mediar de tal manera que el hombre pudiera ser reconciliado con Dios. La pregunta que viene a continuación es, ¿hay esperanza acaso para el hombre? Hemos trazado la realidad del ser humano. Hemos visto lo que hacemos no es más que la manifestación de un corazón caído. La pregunta es, ¿hay esperanza? ¿Se habrá debilitado el brazo de Jehová? ¿Se habrá cortado el brazo de Jehová de tal manera que ya no hay quien nos ayude? ¿O acaso su oído se habrá tapado al extremo de que ya no escuche? ¿Podrá Dios actuar en favor de hombres en esta realidad? Eso es lo que encontramos aquí también respondido por el profeta. Aquí está la respuesta en el versículo número 1. Bajo esta condición, bajo esta realidad, mira lo que el profeta inspirado por Dios tiene para decirnos. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Qué glorioso son estas palabras. Vimos nuestra realidad, es como cuando uno va al doctor y hay una grave enfermedad, a pesar de que tal vez no quisiéramos oír el diagnóstico, esperamos que nos diga la verdad, para que podamos tomar un camino verdadero, para ver si hay alguna posibilidad de permanecer con vida. Entonces, eso es lo que hace el Evangelio, nos muestra la verdad, nos muestra un diagnóstico certero, nos muestra lo que realmente la Biblia dice acerca de nosotros, lo que Dios piensa de nosotros, cómo Dios nos ve. Nos presenta un diagnóstico de manera clara, inequívoca, pero lo hace con amor, lo hace con ternura. No nos dice esa es tu realidad para simplemente arréglatela como tú puedas, sabiendo que no hay nada que podamos hacer, sino más bien Él extiende su gracia, su misericordia en favor de pecadores que están en esta realidad, en esta situación lamentable, para que ellos puedan una vez más ser reconciliados con Dios. Esa división pueda ser quitada, esa separación pueda ser quitada, esa montaña de pecados pueda ser derribado. Y aquí dice el profeta, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Ese es el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos muestra la realidad. Nos muestra cuánto necesitamos que Dios haga algo por nosotros, pero nos muestra inmediatamente la manera, el camino, la forma en cómo nosotros podemos una vez más ser reconciliados con Dios. Y aquí está, no hay quien se interponga entre Dios y el hombre para que sea el mediador. No hay ningún hombre, ninguna institución, ninguna iglesia, ninguna organización, ningún santo que haya existido en la faz de esta tierra, nada de aquello. No hay nada en este mundo que nos pueda reconciliar con Dios. La pregunta es, ¿dónde hallamos esperanza? ¿Dónde tú puedes hallar refugio? ¿Dónde puedes hallar descanso para tu alma? ¿Dónde es que tu corazón puede ser transformado? ¿Dónde es que tu corazón puede ser cambiado? ¿Dónde es que tú puedes hallar verdadera paz? No esa paz que se va entre los dedos, tienes algo y no tienes seguridad de que mañana lo vas a tener, sino una seguridad que va mucho más allá de aquellas cosas. ¿Dónde tú puedes hallar esta verdadera paz? Y mira el verso 16, cómo termina el profeta este versículo. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. En primer lugar, querido amigo, esta salvación viene de Dios. No viene de tu propio corazón. No viene de nadie en este mundo. No hay nadie que pueda salvar tu alma. No hay nadie que pueda reconciliarte con Dios. No hay nadie que pueda borrar tu pecado. No hay nadie que te pueda perdonar. No hay nadie que te pueda dar vida eterna. Es tan solo Dios. La salvación viene de Dios. ¿Cómo lo hace el Señor? ¿En qué descansa la salvación que Dios da al hombre? No puede descansar en nuestros propios méritos. No puede descansar en nuestra propia justicia. No puede descansar en nuestras obras. Están contaminadas por el pecado. Y Dios en su gran amor, gracia y misericordia, Él ha provisto un mediador. Él ha provisto un salvador. Y esta salvación que Dios da descansa en la obra perfectamente justa de Cristo el Salvador. Porque Él, siendo Dios, eternamente Dios, igual al Padre, igual al Espíritu, estando en las cortes celestiales, se despojó de su gloria y sin dejar de ser Dios tomó las limitaciones del hombre y vino a esta tierra hace aproximadamente 2000 años atrás.
Y Él vivió una vida que nosotros no podemos vivir. Él no tenía sus manos ni sus dedos contaminadas con sangre. Él no tenía, sus labios no pronunciaban mentira, no había maldad en su lengua. Él cumplió las normas, los estándares perfectos de Dios. Y luego fue a la cruz del Calvario. Y esa obediencia fue tal que lo llevó a la cruz del Calvario, para que Él ahora pueda ser el camino, la verdad y la vida. De tal manera que Él se constituye en el único camino que nos puede llevar a la reconciliación con Dios. Más claro que Juan 14:6, no lo puedo citar. Dijo Él: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie puede tener comunión con Dios, nadie puede ser reconciliado con Dios, a no ser por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él es el puente, Él es el mediador. Él es el constructor de puente, de donde se toma el término pontífice. Los hombres tratan de tomar esto para sí, pero eso es algo que no está en la Biblia. Claramente solo Cristo es quien nos puede dar comunión con Dios. Es el único que puede llevarnos a Dios y que podamos ser reconciliados con Él. ¿Por qué? Porque Él puede cambiar nuestra realidad, cambiar nuestro corazón, transformar nuestra vida y ya no ser extraños y enemigos de Dios, sino ahora ser reconciliados con Dios, estar en comunión con Dios, disfrutar de las bendiciones eternas que disfrutan aquellos que han sido perdonados por Dios. Y ese es un camino exclusivo. No hay otra manera. Ese camino ya ha sido trazado. No puede ser reemplazado. Cuando Él vino a esta tierra y se humanó y vivió aquella vida perfecta y fue a la cruz a recibir un duro castigo a través del cual el hombre pueda ser reconciliado con Dios. Fuera de aquello, queridos amigos, no hay absolutamente nada para estar a cuentas con Dios. Tú puedes confiar en ceremonias, puedes confiar en tu propia fuerza, en tus propios méritos, pero nada de aquello te va a dar comunión con Dios, porque aún tu corazón vive de acuerdo a esta descripción que Él ha hecho en el capítulo 59. Y aquello simplemente trae división, separación, condenación y no vida eterna. Pero nuestro Salvador vino a este mundo. Y eso es amor y esa es gracia y misericordia de Dios. No hay nada que hacer. No tenemos nada que hacer. Y esto es lo hermoso del Evangelio. ¿Y por qué no tenemos nada que hacer? Porque no hay nada que podamos hacer. No hay absolutamente nada que podamos hacer para ganarnos la salvación. Porque el profeta dice: vuestras manos, tu ser está contaminado. De tal manera que todo lo que hagamos para merecernos algo va a estar contaminado por el pecado. Y aquello es una ofensa en contra de Dios. Es una ofensa en contra de su santidad. Es una ofensa en contra de su pureza. Pero nuestro Salvador, nuestro Señor, se entregó a morir y vino a este mundo, a pesar de lo que somos delante de Dios, a pesar de la condenación en la que estábamos, a pesar de nuestras indiferencias. Él nos perdona. Él borra nuestros pecados, borra nuestras rebeliones. Eso sí que es amor. Eso sí que es verdadero amor. Cuando Dios borra todo aquello, quita ese pecado que nos separa de Dios y ahora nos trae a comunión, ahora nos trae a reconciliación. Eso sí que es un mensaje de buenas nuevas. Ese sí que es una buena noticia. Que bajo esta realidad el hombre pueda ser reconciliado con Dios. El hombre pueda estar a cuentas con Dios. Así que debes ir delante del Señor. No como estos hombres, de manera egoísta, que ayunaban y hacían cosas para ganar favores temporales y terrenales, sino que debes ir delante del Señor y debes reconocer quién eres delante de Él. Señor, soy pecador. Esa es mi realidad. Todo lo que he hecho está contaminado por el pecado. Te he ofendido diariamente, constantemente, minuto tras minuto, no te he considerado. He sido indiferente a ti, te he ignorado.
Pero a pesar de todo aquello, yo me arrepiento de esta vida que llevo en contra de ti. Estos son mis pecados. Esto es lo que yo he hecho en mi vida. Estas son las cosas que yo he amado por tantos años. Estas son las cosas que yo he abrazado durante toda mi existencia. Esto es lo que yo he hecho. Estos son mis pecados. Los traigo delante de ti. Es lo único que puedo traer. No traigo méritos. No traigo obra. Aquello está contaminado por el pecado. Simplemente los traigo para que veas cuán arrepentido estoy de esta vida ofensiva en contra de ti, pero a la vez confío en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No confío en mis propias fuerzas, no confío en mis propios méritos, sino confío en Cristo como el único medio a través del cual yo puedo alcanzar perdón, a través del cual yo puedo alcanzar reconciliación. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Eso es lo que Dios hace por medio de Cristo. Salva al pecador. Oye la oración sincera del que viene delante de él, reconociendo su maldad, reconociendo su pecado, reconociendo su realidad, reconociendo cuánto necesita un Salvador. Y si tú lo haces, aún en esta tarde, en esta noche, tal vez llegas a tu casa y dices, bueno, esa es mi realidad. He perdido mi vida, la he malgastado en los amigos, en aquí y allá, y todo lo que hago lo hago para mi propio placer, pero llego tal día a mi casa, me siento en el living de mi casa y me siento vacío como antes. Para ellos es este mensaje, para los que vienen delante de él reconociendo que aquello no sirve para nada, pero que en Cristo pueden hallar la verdadera paz, la verdadera dicha, la verdadera felicidad, esa que no está avanzado en las cosas de este mundo, sino está basado en nuestra nueva realidad para con Dios, en la comunión que tenemos con Él y en las garantías que Él trae para nosotros y en la vida eterna que nos da también por medio de Cristo. No se ha cortado la mano de Jehová, querido amigo. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Si tú vienes delante de Él, vienes con sinceridad, te garantizo que alcanzarás perdón de pecados. Aún esta noche, como dije, llega a tu hogar, dile esto al Señor con sinceridad, dile que quieres ser una nueva criatura, dile que quieres alcanzar perdón de pecados y vida eterna y entregar tu vida a Él. Alcanzarás perdón de pecados y vida eterna, no por tus méritos, sino por la obra de Cristo, por la justicia de Cristo, por la perfección de Cristo y lo que le hizo en favor de pecadores allí en la cruz del Calvario. Concluyo leyendo el verso número 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Que el Señor nos ayude a todos.